Hola, en el video pasado terminamos la demostración de la proposición que dice que si yo tengo una transformación lineal entre dos espacios vectoriales topológicos, entonces se daban las implicaciones de estas partes y demostramos 4 implica 5 y que 5 implica 1. Bueno, voy a mencionar que hubo un error en la parte de 4 implica 5. Si la notaron en el video pasado, pues muy bien. Básicamente el error fue que yo aquí construí una subsucesión, ¿se dan cuenta? Aquí construí la subsucesión, y automáticamente acá ya no la hice subsucesión, aquí ya la hice sucesión, y entonces ya estaba hablando de toda la sucesión, ya no de los únicos subíndices, sino de toda. Y yo sí necesito que sea toda la sucesión y no una subsucesión. Entonces, básicamente el argumento que quería yo hacer aquí era el siguiente. Entonces voy a hacer la corrección acá. Entonces, corrección, fíjense. Entonces yo lo que necesito, vamos a ponerle corrección de esta parte. Vamos a ponerle una flecha, ¿no? Entonces yo lo que tengo es una sucesión que converge a cero. Sea xn una sucesión en x tau, tal que xn pues converge a cero. Está bien con respecto a la topología. Como el espacio es metrizable, entonces converge a cero con las distancias. Distancia de xn a cero converge a cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero eso ahorita no lo vamos a ocupar. Entonces lo que afirmo es lo siguiente, fíjense. Entonces afirmamos, y esto es lo que ya no estuvo bien, ya no lo hice bien. Afirmamos que existe una sucesión lambda n de escalares en los escalares, tales que lambda n se van a infinito. ¿Está bien? Y lambda n por xn sigue siendo convergente a cero. Esto es lo que yo ando buscando. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Esto fue lo que utilicé aquí. Porque aquí entonces encontré yo una sucesión. Aquí, ¿no? Una sucesión de tal manera que esta se iba a infinito, esta se iba a cero. Entonces yo la que probé aquí es que esta sucesión de los nk por xk se van a cero. Pero aquí estuvo el error. Esos eran con xnk, yo le puse xk. Bueno, vamos a corregir eso de ahí. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense. La idea es la siguiente. Entonces vamos a ir desmenuzando paso a paso. Bueno, entonces tengo que la sucesión converge a cero. Entonces, como tenemos que converge a cero, tenemos lo siguiente. Tenemos que la sucesión, y como es metrizable, estamos suponiendo que el espacio es metrizable con una métrica invariante, tenemos que las distancias de xn a cero se van a cero cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos aquí un poco a repetir el mismo argumento del anterior. Entonces la raíz de las distancias de xn a cero pues también se van a cero cuando n tiende a infinito. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces fíjense. Entonces voy a utilizar pues que converge a cero. Como están en R, por ejemplo, para epsilon igual a 1, existe un n1 en n, tal que si n es mayor o igual que n1, entonces la raíz de las distancias de xn a 0 pues son menores que 1. Voy a hacer un proceso inductivo. ¿Está bien? Entonces para epsilon igual a 1 tenemos que existe una n1, tal que pasa esto. Bueno, aquí es con minúscula. Tal que si n es mayor o igual que n1, entonces esa distancia se hace menor que 1. Es tal cual la definición de convergencia. Ahora, punto para epsilon igual a 1 medio. Entonces fíjense que pasa algo similar, ¿no? Existe, pero le voy a poner aquí una n2' en n, tal que si
n2' tal que si n es mayor o igual que n2', entonces la raíz de las distancias de xn a 0 pues es menor que 1/2. Pero ¿por qué le puse prima? Porque voy a yo necesitar en realidad otra. Entonces, fíjense, le voy a subrayar los que voy a ir construyendo, los que me importan. Entonces me importa que sea esto, n mayor que n1, que su distancia sea menor que 1. Ahora, fíjense, sea n2 igual al máximo, perdón, sí, al máximo, entre n2' y vamos a poner n1. ¿Está bien? Y vamos a agregarle más 1 para que tengamos una desigualdad estricta. Entonces, fíjense, sea este un natural. Entonces, si n2 es, entonces en particular, pues tenemos que n2 pues es mayor que n1, mayor estricto si quieren, ¿no? Para que no se estacione la sucesión que voy construyendo, porque el n2 es mayor o igual que el n1, pero como si le sumo 1, pues ya me da estrictamente mayor. Y además observen, si n es mayor o igual que n2, en particular pues va a ser mayor que n2', y por lo anterior, entonces las distancias o la raíz de las distancias de xn a 0, pues esto va a ser menor que 1/2, porque la n es mayor o igual que la n2'. Entonces cumple lo mismo. Entonces lo voy a subrayar. Esto es lo que quiero. Entonces, así, repito el proceso. Para n3 existe, ya voy a poner más simplificado. Para epsilon igual a 1/3, existe una n3 en n, y hasta ya puedo suponer con n3 mayor que n2, porque hago el mismo proceso que el anterior, tal que si si n es mayor o igual que n3, entonces las distancias de las raíces de xn a 0 es menor que 1/3. Ahí está. Entonces continúo de manera inductiva. Continúo de manera inductiva. ¿Está bien? Entonces, continuando de manera inductiva, ¿no? Pues así hasta el infinito, pues ¿qué va a pasar? Entonces, en conclusión, pude encontrar, existe una sucesión de creciente de naturales, n2 menor que n3, etcétera, ¿no? Tal que si n es mayor o igual que el respectivo nk, entonces si yo le saco la raíz a estas partes que voy construyendo aquí, pues me puede, en lugar de ponerlo con raíz, lo puedo poner así. Entonces la distancia de xn a 0 es menor que 1 entre k cuadrada. Esto es lo que nos va a ayudar a construir la sucesión que queremos. Entonces la voy a subrayar. Entonces podemos, bajo la hipótesis que estamos construyendo, podemos encontrar una subsucesión de naturales creciente, tales que hace esto. Si n es mayor o igual que nk, entonces cumple esto. Esto es lo que voy a ocupar. Bueno, entonces lo que quiero es, recuerden, no se pierdan a dónde queremos llegar. Queremos encontrar una sucesión de escalares que converjan a 0, los lambda n, y que siga siendo, que converjan a infinito los lambda n, y que la multiplicación siga siendo convergente a 0. ¿Está bien? O sea, como que no le aporta mucho los lambdas n a pesar de que se están yendo a infinito. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, entonces la voy a hacer de la siguiente manera, fíjense. La voy a definir por acá. Sea lambda n igual a 1 si n es menor que n1. O sea, para los primeros, antes del n1, llamémosle 1. ¿Está bien? Y vamos a poner y lambda n igual a
la constante K, la que estamos utilizando acá. Y esto es para toda K. Para toda K en N, perdón, ahí está. La constante K, si N es mayor o igual que NK y menor que NK más 1. ¿Se dan cuenta? Los naturales pues los puedo partir con la sustitución que encontré y pues pueden ser dos casos, ¿no? Puede ser que sea menor que N1 o que estén en medio de algunos de estos. Entonces esa es la sucesión que voy a definir. Entonces, y esto es para toda K igual a 1, 2, 3, etc. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, lambda n tiende a infinito. Tenemos que, pues ahora sí, esta sucesión lambda n, pues converge a infinito cuando n se va a infinito. Esa es la que nos sirve. Entonces, lo que vamos a demostrar es que lambda n por xn sigue siendo convergente a 0. Pero pues es lo mismo que demostrar que las distancias de lambda n por xn a 0 se van a 0 cuando n tiende a infinito, porque estamos en el caso en el que es metrizable. ¿Está bien? Entonces, pues doy un epsilon, fíjense. Sea epsilon mayor que 0. Ya, ahí lo doy. Voy a demostrar que esta se hace epsilon a partir de se hace menor que epsilon a partir de un momento. Bueno, entonces existe un k en n tal que, ¿qué cosa? Tal que 1 entre k es menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces, fíjense, este es el k que me sirve. Porque si yo doy n mayor o igual que el respectivo nk, ¿sí? Este nk que existe, entonces pasa lo siguiente. Entonces, observen que si estoy por arriba de nk, fíjense, entonces tengo aquí nk, aquí tengo nk más 1, aquí tengo nk más 2, etc. Entonces, si n cae arriba de nk, entonces debe de caer en alguno de estos en medio. Puede ser que caiga aquí el n, ¿no? Que aquí en medio entre estos dos caiga el n, o que aquí en medio caiga el n, etc., ¿no? Entonces, pues puede caer en alguno de esos, ¿está bien? Entonces, pues vamos a suponer eso, o puede ser que coincida con alguno de estos también, con un nk más 1. Entonces, pues sea m, vamos a ponerle m, vamos a ponerle mejor, sí, m, sea m tal que, fíjense, este n que agarré aquí, tal que n, pues es mayor o igual que nk, a ver, espérenme, ajá, a ver, espérenme. Sí, sea m natural, o sea m igual a 0, 1, 2, etcétera, tal que pues cae en medio, tal que n pues es mayor o igual que nk más m, ¿está bien? Y que sea menor que nk más 1, ¿está bien? Entonces, ahora sí voy a usar aquí la definición de la función de la sucesión lambda n. Entonces, tengo lo siguiente, fíjense. Entonces, la distancia de lambda n a xn, lambda n por xn a 0, ¿sí? Como cae dentro de este intervalo, entonces la definición de la sucesión lambda n me dice que va a ser ¿cuál va a ser? Va a ser k más m. Entonces va a ser la distancia. Perdón, aquí es m más 1. Esperen. Entonces aquí es m más 1. M más 1. ¿Está bien? Ahora sí. Bueno, vamos a ponerlo bien porque parece que no se remarcó bien. Entonces, ahora sí. Entonces, el lambda n, según la definición de la sucesión lambda n, es precisamente el k más m. Entonces, esto es distancia de k más m por xn a 0. Pero no todo lo que hicimos la vez pasada está perdido, porque nosotros demostramos por ahí en algún momento que que cuando tengo yo
¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Esta, ¿no? Vamos a ponerle aquí un asterisco 1. Entonces, por asterisco 1, esto sí lo demostramos y eso no hay ningún problema. Como es una métrica invariante, se tiene que esto se cumple. Entonces acá lo puedo utilizar. Entonces, esto de acá es menor o igual que K más M por la distancia de xn a 0. Ahí está. ¿Está bien? Pero, ¿qué hicimos con esto de acá? A ver, espérenme. Ajá. Entonces, lo que hicimos fue, ahora sí, fíjense, ahora, por esta parte de acá vamos a llamarle, pues, asterisco 2, por asterisco 2. Entonces, esto va a ser menor o igual. Vamos a ponerle aquí esto es por asterisco 2. ¿Está bien? Esto va a ser menor o igual. Como el n le gana al k más m, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Como el n le gana al k más m, entonces esto va a ser menor o igual que 1 entre k cuadrada. K más m al cuadrado sería. Pero k más m lo tengo de este lado. Entonces, esto va a ser menor o igual que 1 entre k más m. ¿Está bien? Pero, pues como m es mayor o igual que 0, natural, ¿no? Este es 1 entre k más m. Entonces, pues esto va a ser menor que 1 entre k. O menor o igual si quieren. Pero no importa porque 1 entre k lo escogimos de tal manera que fuera menor estricto que epsilon. Y ya. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que si existe un n dado epsilon, existe un n, tal que si n es mayor o igual que esta n, las distancias son más chicas que epsilon. Entonces, ahora sí, la sucesión converge a 0. Lambda n por xn, 0 converge a 0. Cuando n se va a infinito. Pero como es metrizable la topología, entonces la sucesión lambda n por xn se va a 0 con respecto a la topología. Y entonces, ahora sí, ya repetimos el argumento que teníamos acá, que ese sí ya estaba bien. Como converge a 0, entonces esto va a ser acotada. ¿Está bien? Entonces, como converge a 0, entonces es acotada. Entonces, la sucesión t de lambda n por xn sobre n es acotada. Y por otra observación que probamos, vamos a ponerle por acá nombre. La otra observación, ¿cuál era? Esta. Vamos a ponerle, es esta de acá. Vamos a ponerle que esta sería observación, el asterisco 3. Por esa observación, ahora sí, por asterisco 3, tenemos que como es una sucesión que converge a 0 y la sucesión 1 entre lambda n se va a 0, porque se iba a infinito, ¿está bien? Entonces, ya aquí salía, es el mismo argumento de ahí. Entonces, t de xn, que es igual a lambda n no, es 1, que es igual a 1 entre lambda n por t de lambda n por xn, pues como esta sucesión está acotada y esta se va a 0 por la observación, este es por asterisco 3, entonces por asterisco 3 esto se va a ir a 0, ¿no? Esto sí, ahora sí se va a 0. ¿Está bien? Y entonces, pues ya, demostramos que t de xn converge a 0. Y ya estaría. ¿Está bien? Entonces, ya estaría la parte 4 implica 5. Por tanto, vamos a ponerle así, por tanto, 4 implica 5, pues sí, sí es cierto. ¿Sí? Y ya, entonces ya corregimos el error que hicimos en esa ocasión, que no era, yo lo estaba trivializando un poco, pero en realidad se dan cuenta la demostración pues sí requiere un poco de trabajo y yo lo estaba haciendo más sencilla. Pero bueno, ya quedó corregido, entonces vamos a avanzar. La otra parte sí está bien, la otra parte no hay ningún problema, esto jala bien, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a mencionar una cosa que, fíjense que aquí dijimos que cuando son espacios localmente convexos,
nos quedan estas cosas de acá. ¿Está bien? Entonces yo tengo una transformación lineal entre espacios localmente convexos, donde están definidas sus seminormas. Entonces T es continua, si solo si pasa esto de acá. Entonces, hay un caso cuando aquí pues puede quedar algo más sencillo, que sea una suma. Y y no utilizar la suma. Entonces a eso le vamos a llamar que tenga yo una familia de seminormas saturadas. Ahorita lo vamos a poner. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es tratar de quitarle la suma a esta condición, para que me quede algo más fácil, me quede una sola seminorma. Entonces, fíjense, vamos a poner una definición. Entonces, este es el otro objetivo del video de hoy. Entonces, definición. Definición. Tomen un espacio localmente convexo, sea X tau, o vamos a poner, como es localmente convexo, viene dado por una familia de seminormas. Entonces, sea X con una familia de seminormas, un espacio localmente convexo. ¿Está bien? Entonces, tomen ahí un espacio localmente convexo. Decimos, o punto, decimos que la familia de seminormas, la familia esta de seminormas alfa, oye, seminormas alfa con alfa en i es, y aquí es lo que les diga, es saturada. Es saturada si para cada cantidad finita, si para cada alfa 1 cantidad finita de índices hasta alfa n subconjunto de i, para cada cantidad finita subconjunto de i, se tiene que el máximo de estas seminormas de los alfa i con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n es un elemento de la familia de seminormas, pertenece a la misma familia de seminormas. Vamos a ponerle así, pertenece a esta familia de seminormas. ¿Qué quiere decir? Una familia de seminormas se dice saturada si en particular tiene los máximos de cualquier cantidad finita de seminormas ahí. O sea, por ejemplo, si agarran dos, sacan el máximo, esa es otra seminorma, entonces el máximo está acá. Eso se dice que es una familia de seminormas saturada. Bueno, como ustedes pueden pensar, pues no siempre se puede tener una familia de seminormas con ese estilo, que sea saturada. Entonces, ¿qué se hace? Pues se le incluyen todos los máximos. Y si se le incluye todos los máximos a un espacio localmente convexo que no los tenía, la topología no crece. Entonces, vamos a suponer siempre que las familias de seminormas en espacios localmente convexos son saturadas. Entonces, vamos a poner esa observación. Fíjense, observación. Entonces, supongamos que X tau, aquí sí lo voy a poner con la topología, es un espacio. Es un espacio localmente convexo. ¿Está bien? Supongamos que es un espacio ahí localmente convexo, cuya topología viene dada por la familia de seminormas siguiente, cuya topología está dada, cuya topología vamos a ponerle tau, está determinada por la familia de seminormas, vamos a decir por la familia de seminormas F, que sería pues así lo clásico. Esta, o sea, supongan que tengo un espacio vectorial localmente convexo
de tal manera que su familia seminorma, su topología viene dada por esta familia de seminormas. Entonces, si yo doy F0 igual, fíjense a cuál familia, vamos a poner, mejor así. Si, vamos a ponerla más abajo, si F0 es la siguiente familia de seminormas, que son, fíjense, son todos los máximos de todas las cantidades finitas, las máximos de alfa is, con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n, tales que alfa 1, este es un subconjunto finito de i, y n está en n. Si yo considero esto, entonces F0 es una familia de seminormas que tiene todos los máximos de la familia original, que tiene todos los máximos de cantidades finitas de f, de cantidades finitas de f. ¿Está bien? ¿Quién es F0? Pues agarran todos los posibles máximos de todas las posibles cantidades de todas las posibles subconjuntos finitos de i y lo meten en una familia. Estas obviamente van a dar seminormas, eso se puede demostrar. Aparte no lo vamos a hacer, que los máximos de seminormas son seminormas. Entonces esta es una nueva familia de seminormas. Entonces se puede ver que la topología dada por esta nueva para X coincide exactamente con la topología dada por F. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, ¿por qué son los mismos? Entonces, fíjense, entonces vamos a hacer la siguiente afirmación. Entonces, si tau F y tau F0 son las topologías de espacios localmente convexos, para X, entonces afirmamos que tau F pues es igual a tau F0. ¿Cuál es la más sencilla? Claramente, F pues es un subconjunto de F0, porque aquí en particular están los máximos con uno solo, cuando nada más tomo un solo índice. Eso me da todas las seminormas originales. Entonces, pues como los abiertos, y por tanto, como los abiertos están escritos en términos de bolas, se puede decir, con esas seminormas, y por tanto, pues esta es fácil, ¿no? Tau F está contenida en tau F0. ¿Está bien? Entonces, esta es inmediata porque un abierto de aquí, pues ¿quién era? Era una intersección de bolas, que no sé qué, tal, ¿no? Y esto está, pues sería un abierto acá. Ahora, fíjense, si yo tuviera, vamos a poner un subbásico de este. Ahora, vamos a ponerle así. Ahora, si yo tomo un abierto subbásico, pero de esto, una sola bolita, no una intersección, vamos a tomarlo nada más una bola. Si yo tomo B de, vamos a ponerle, ¿cómo le puedo poner? Alfa 1 hasta alfa n, epsilon, igual a qué cosa, fíjense, va a ser igual a va a ser igual a los x en x, tal que el máximo, o sea, es un abierto de que determina la familia F0, es igual al máximo de las normas alfa is con i mayor o igual que 1, menor o igual que n, si esto es menor que epsilon,
Vamos a ponerle así. Si este es un abierto subbásico, es un abierto subbásico de tau F0. Entonces yo lo que quiero ver es que este se parece a uno de la original. Está bien, pero eso va a ser más o menos inmediato. Pero observemos que, pues, ¿cómo podemos escribir este como en términos del otro? Pues b de alfa 1 hasta alfa n, epsilon. Yo digo que se puede ver como la intersección de los b de alfa i, epsilon desde i igual a 1 hasta n. Sí, porque pues si es un elemento acá, a ver, si es un elemento acá, pues se tiene que esto es menor que epsilon. Pero si esto es menor que epsilon, entonces el máximo pues siempre está por arriba de todas estas. Entonces va a estar en cada uno de estos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí no le puse, pero acuérdense quién es el B alfa epsilon, ¿no? B alfa i de epsilon, pues es igual a los x en x, tal que la pura seminorma, alfa i de x es menor que epsilon. Ahí está, ¿no? Entonces, uno de acá, un elemento de este, ¿sí? Pues se vería como uno de acá. Y al revés, si yo agarro un abierto básico de la topología tau F, tendría yo que se cumple esto, pero sin esto. Así, sin esto. Pero entonces el máximo, si esto lo cumple para todo ahí, o sea, si estuviera aquí, entonces el máximo de estos pues, también tiene que ser menor que epsilon porque es una cantidad finita. Y entonces va a estar acá. Entonces yo digo que esta igualdad, pues sí es cierta. Ya no la escribimos formalmente, pero pues sí se ve, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que un elemento subbásico de estos están aquí. ¿Está bien? Entonces, pues la topología, por tanto, como la topología son uniones arbitrarias de intersecciones finitos de esto, por tanto, tau F0 pues va a estar contenida en tau F. Entonces, pues vamos a tener que tau F0, o sea, la que tiene ya los máximos, pues va a ser igual a tau F, pero esta determinaba la topología original, esta es tau. Entonces, en conclusión, dado un espacio localmente convexo en donde su topología está dada por una familia de seminormas, entonces podemos suponer que su familia de seminormas es saturada. Entonces le voy a poner aquí, por tanto, observen, vamos a ponerlo acá. Si X es un espacio localmente convexo, en donde aquí ya entendemos que su familia de seminormas estas determinan la topología, es un espacio localmente convexo, entonces podemos siempre suponer, porque si no tuviera los máximos se las incluimos y nos da la misma topología, podemos siempre suponer que la familia de seminormas esta es saturada. Ya, ese es un punto que quería yo tocar porque es así como pues medianamente importante sobre las seminormas, que se pueden suponer que además en todas estas están los máximos entre ellas. Entonces, eso que nos va a llevar a una
a un resultado pues todavía mejor, más cómodo con respecto a las transformaciones lineales entre espacios localmente convexos. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros tenemos aquí esto. Vamos a ver qué pasa con la nueva observación que vimos. Entonces, fíjense. Entonces voy a poner aquí proposición. Hasta puede ser corolario, pero vamos a ponerlo como proposición. Entonces dice la siguiente. Tomen dos espacios localmente convexos X y Y. Sean X con su familia de seminormas alfa en Y y Y con su familia de seminormas beta con beta en J, dos espacios localmente convexos. Dos espacios localmente convexos. ¿Está bien? Y y sea T de X en Y una transformación lineal. Una transformación lineal. Entonces, la conclusión es, punto, T es continua, ¿sí? Sí y solo sí, sí y solo sí, para cada beta, vamos a poner así, para cada beta en J, o sea, para cada, lo pueden leer así, para cada seminorma del codominio, para cada beta en J, existe un solo alfa, ya no una cantidad finita, sino existe uno, existe una seminorma en X y existe un número m mayor que 0, tal que, pasa lo siguiente, fíjense, tal que, o tales que cumple que la norma de t de x beta pues es menor o igual que m por la norma alfa, y esto para cada x en x. ¿Está bien? Entonces, pues la demostración ya la pueden ir visualizando, porque, fíjense, en realidad el regreso, o sea, si esto pasa y que es continua, es inmediato. Entonces, demostración. Este de aquí es inmediato. O sea, si se cumple, vamos a ponerle aquí, pues no sé, vamos a ponerle aquí 1. Si se cumple 1, es claro, o no es difícil probar. De hecho, pues sería la proposición anterior, porque aquí estamos teniendo una desigualdad de este estilo, pero con solo 1. Entonces, en particular va a ser continuo, porque dice aquí deben de existir una cantidad finita. Entonces, pues sí, por lo menos existe una. Entonces, sí es cierto. Y aquí se me pasó que aquí debe ser con una sola seminorma, perdón, aquí. Entonces vamos a ponerlo aquí con una sola seminorma beta. Ahí está. Entonces es claro por la proposición anterior o es teorema. A ver, espérenme. No, por la proposición anterior. Que la T, teniendo esas propiedades, T es continua. Es inmediato, ¿no? Ahora al revés, fíjense, y aquí es donde usamos lo saturado. Podemos suponer que la familia de seminormas es saturada. Podemos suponer que la familia esta es saturada. O sea, que los máximos de cualesquiera dos, de cualquier cantidad finita de ellos está. Entonces, si beta está en J, por la proposición anterior del video pasado, por la proposición anterior, ¿sí? Tenemos que pues existen alfa 1,
hasta alfa n en i, tales que pues cumplen, y existe m mayor que 0, y existe m mayor que 0, tal que pues cumplen esto, ¿no? Vamos a ponerlo tal que la norma, la seminorma beta de t de x es menor o igual que m por la suma de las seminormas alfa y desde i igual a 1 hasta n, y esto para cada x en a. Para cada x en a. No, perdón, en x. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos el máximo. Sea norma alfa igual, vamos a poner norma alfa 0, igual al máximo de estas, de las normas alfa, con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Como, perdón, aquí alfa i. Como es saturada, esta está en la familia de seminormas. O sea, alfa 0 es un punto, es un índice. O sea, esta seminormas está indexada. Esta seminorma máximo es una de estas. Es decir, alfa 0 está en i. Alfa 0 está en i. Entonces, fíjense qué pasa. Ahí, bueno, vamos a borrarle eso de ahí. Entonces, es decir, alfa 0 está en i. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, pues va a pasar que la norma de t, norma beta de t de x es menor o igual que m por esta suma. Vamos a poner otra vez. Norma alfa i desde igual a 1 hasta n. Pero pues cada una de estas es menor o igual que el máximo. Entonces es menor o igual que n veces. Cada uno de estos es menor o igual que el máximo. Entonces la suma pues va a ser menor o igual que, vamos a juntar esto, que el máximo, que sería la norma alfa 0. Y entonces ya llegamos, ¿no? Y esto es para cada x en x, ¿no? Entonces ya vimos que para cualquier seminorma beta existe un índice, porque ya estamos suponiendo que es saturada, y existe una constante m que es mayor que 0, tal que esto se cumple para toda x, y ya está. Entonces por eso es importante pues mencionar esto de que en un principio teníamos solamente la suma, pero para muchas cuentas prácticas en realidad solamente necesitamos una seminorma para hablar de continuidad. Entonces, pues, ¿qué nos dice esto? Nos dice que las transformaciones lineales entre espacios localmente convexos, pues básicamente son como si fueran transformaciones tipo Lipschitz. Digo tipo Lipschitz porque pues estos no son ni métricas ni son normas. ¿Está bien? Y ya, un corolario en particular que sale de aquí es aquel que dice que cómo eran las transformaciones lineales y continuas entre espacios normados. O sea, cuando solamente aquí tengo normados, el caso clásico de un curso de análisis 3, se puede decir, pues en particular sale aquí, ¿no? Corolario. Si X con una norma y Y, vamos a poner con otra norma, vamos a poner con dos nada más con valor absoluto, son espacios normados, o sea, de los clásicos, ¿sí? No necesariamente espacios de Banach. Y T es una transformación lineal de X en Y. Es una transformación lineal. Entonces, T es continua. Si, solo si. Si y solo si existe m mayor que 0, tal que la norma de t de x, o sea, la norma en el codominio, la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x, y esto para cada x en x, y ya está. Entonces,
este resultado, pues sí, de hecho es pues, más fácil probarlo directamente ahí en espacios normados porque es muy fácil. Y básicamente lo que nos dice es que las transformaciones lineales son transformaciones lineales y acotadas. Este concepto por sí solo se dice que es una transformación acotada, pero ahí se observa que son equivalentes a las transformaciones lineales y continuas. Y una transformación lineal se dice acotada también si manda acotados en acotados. Entonces lo que estaría diciendo en particular este resultado en general es que también acá las transformaciones lineales y continuas entre espacios localmente convexos serían acotados. Transformaciones lineales acotadas mandan acotados en acotados. Entonces en particular tendríamos, a ver dónde está, tendríamos que, aquí no está. En particular tendríamos que para transformaciones lineales y continuas entre espacios localmente convexos, estos tres conceptos son equivalentes porque mandarían acotados en acotados. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí, que estamos viendo que hay casos en los que hay equivalencias entre estos resultados de continuidad. Se cierra el ciclo cuando es metrizable con métrica invariante, todo es equivalente. Y cuando es espacios localmente convexos, se cierra ese círculo. 1 si solo si 2, y 2 si solo si 3, y 3 si solo si 1. ¿Está bien? Y hay más casos. Y ese es un objeto de estudio de los espacios vectores topológicos que hacen que toda transformación lineal acotada sea continua. Entonces, ese es un caso de estudio particular que ya nos vamos a tratar. Bueno, ya en el siguiente video vamos finalmente a ver empezar el tema de álgebras de Banach. Ya. Lo que vamos a hacer es, ya vimos que estamos en el contexto general, lo vamos a aterrizar a solamente álgebras con una norma, pero vamos a estarlo siempre viendo en el contexto de que son algo más general, que son espacios localmente convexos. ¿Está bien? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a terminar un poco de la teoría general. Ya empezamos con puras normas en las siguientes sesiones. Bueno, vamos a ver un poco más de teoría general, pero ya enfocado a propiamente el tema de álgebras de Banach. Bueno, entonces aquí paramos el video, nos vemos. Bye.